Tenemos para ustedes lo que es la distribución Arco Linux basada en Arch. Para instalarlo en Nefi, damos clic aquí. Ahora, tomando en cuenta que Arco Linux, anteriormente conocido como Arch Merge, es una distribución basada en Arch Linux. Su desarrollo tiene lugar en tres ramas, lo que es Arco Linux, y es Arco Linux D y Arco Linux B. Arco Linux en sí es una distribución con todas las funciones que se incluye pues se incluye el escritorio XFCE, así como los administradores de ventanas, OpenBox e i3. Esta es una distribución mínima que incluye scripts que permiten a usuarios avanzados instalar cualquier escritorio, y además es un proyecto que brinda a los usuarios poder de crear distribuciones personalizadas, al mismo tiempo que desarrolla varias ediciones comunitarias con escritorios preconfigurados. Además de que esta distribución proporciona mucha ayuda y muchos tutoriales. La página inicial es https arcolinux.info. Vemos que comenzamos con el proceso de instalación. La información que estamos narrando es de DistroBatch. Y ahora se encuentra versión 19.05. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro idioma, el idioma en que tú hablas. En nuestro caso es el español de México. Damos en siguiente. Seleccionamos nuestra zona horaria, en nuestro caso Chihuahua. Seleccionamos nuestro teclado. Damos clic en siguiente y luego particionado manual, ya que vamos a crear particiones. Donde dice nueva tabla de particiones, damos clic en tabla de particiones GPT para UEFI. Por supuesto. Tenemos de espacio disponible 32 gigabytes por, por conveniencia en sí. Esta distribución fue creada el año pasado, 2018, el 15 de julio. Damos clic en espacio libre para seleccionar nuestra nueva partición. Ahora, tomando en cuenta que es EFI, la que vamos a instalar. Que es una partición súper importante. La elegimos XT2, por supuesto. Pues, elegimos el tamaño conveniente para una EFI, por supuesto, que sabemos que se conoce como la partición ESSP y es un estándar que ha sido desarrollado para asegurarse que los discos duros y los dispositivos de almacenamiento interno, comunidades de estado sólido, se adhieran a la interfase que también se conoce como UEFI y es introducido con la partición GPT que mencionamos anteriormente. Después agregamos lo que es la partición boot, aproximadamente el mismo tamaño que le damos a EFI, a boot EFI. Y contiene el kernel, la partición boot. Como vemos en la pantalla, aproximadamente le dimos el mismo tamaño, 512 megabytes. Y vemos también que el tipo de partición es GPT, debajo del tamaño que le estamos dando a las particiones. A continuación vamos a seleccionar lo que es la partición var.
le damos un tamaño adecuado para que se puedan guardar archivos de datos variables correctamente. En nuestro caso, 1024 megabytes, que equivale a un gigabyte. Y esta incluye lo que son directorios y archivos. XT2, por supuesto. Recordamos que es un sistema de archivos del kernel Linux XT2, del file system. Tenemos un tamaño de 1 giga. Después seleccionamos para dar a la siguiente partición. Bueno, según lo que puede decir DistroWatch, que el precio es gratis, por supuesto, de Arco Linux, la fecha de lanzamiento de una de las versiones más, de la versión más reciente es el 15 de mayo del año 2019 de ese año, y la instalación es gráfica, como ha sido Arco Linux siempre. Tenemos también que la arquitectura del procesador siempre va a ser de 64 bytes. De 64. Ya tiene otras configuraciones que en un futuro se pueden estar mencionando. La calificación de esta distribución es 9.3. Es buena. Quiere decir que tiene mucho futuro. Y es fiable, es rápido y es fácil quitarse de problemas. Añadimos lo que es XT2, que lo habíamos mencionado antes, que es un sistema de archivos basado para el kernel Linux especialmente. Es de lo que pues vamos a ver en este video, especialmente todo basado en Linux, por supuesto. Y este XT2 fue diseñado por Remicard, y es que no implementa registro por diario, lo que es journaling. Y es el segundo de hecho sistema de ficheros y extendido y pensado muy bien. Por consiguiente, después de estas tres particiones de la E15, 512 megabytes de boot EFI y otros 512 megabytes de EFI más el giga de bar. Entonces ahora tomando en cuenta lo que habíamos hecho antes, es un error gravísimo, por supuesto, para, especialmente para EFI, tiene que ser FAT32. FAT32. Si no, no va a funcionar nuestro sistema EFI. Entonces borramos lo que es la configuración anterior. Puedes cambiarla, por supuesto, como viste hace unos segundos.
utilizamos lo que son 20 gigabytes. Hacemos las cuentas, por supuesto, de lo que equivaldría 20 gigas. Entonces más o menos calculamos lo que serían 20 gigas. En megas, por supuesto, ya que estamos acomodando el tamaño de acuerdo a esto, que serían 20.480 megas. Entonces elegimos 20 gigas para la partición siguiente, la cual es la raíz, que es donde va instalado el sistema, es la partición principal. Y es conveniente un tamaño adecuado a la partición, 20 gigas. Nosotros le agregamos. Después agregamos lo que es el InnoSwap. La partición swap es utilizada para soportar la memoria virtual y los datos que son escritos en el swap cuando no hay memoria suficiente para contener los datos del orden que el ordenador está procesando. Como vemos es BTRFS para la raíz y SWAT, que elegimos un tamaño de 4 gigabytes. Aquí es donde tenemos la última partición, que le damos el tamaño restante, pero siempre tiene que ser adecuado, porque aquí es donde la carpeta home es donde va a estar el usuario guardando sus datos. Viene siendo la partición que permite separar los datos de los usuarios al resto de las particiones y tenemos que formatear al equipo, por supuesto. Anteriormente nos había mostrado que había un problema, entonces habíamos iniciado de nuevo lo que es la configuración de EFI, que es donde estaba el problema, que es donde estaba el sistema de montaje. Entonces necesitamos establecer un indicador, como decía el mensaje. Entonces buscamos en la parte de indicadores, seleccionamos lo que es boot, damos en OK, siguiente y ahora sí podemos continuar con nuestra instalación. Le damos nombre a la computadora, nombre al sistema, en mi caso va a ser Alberto, también a la computadora le voy a llamar igual, para no tener problema. A la contraseña tiene que coincidir, por supuesto, para que pueda tener un poquito más de seguridad. Y se puede utilizar la misma contraseña para la cuenta administrador, por si no quieres batallar. A veces es recomendable, a veces no. Depende de pues de cómo te sientas tú cómodo. En nuestro caso le pusimos la misma contraseña. Entonces, pues vimos ya los cambios. Vemos que en las particiones ya están adecuadas al tamaño que le dimos. Cada una de ellas está adecuada. Ya lo veremos también. Que no cambia mucho cuando lo instalamos por medio de MBR. Le damos clic en instalar y comienza la parte más larga. Por supuesto están viendo la parte donde comienza la instalación. En la vida real es súper largo, ya que es un sistema operativo. Le damos clic en reiniciar como nos pide el sistema para poder utilizar nuestra distribución. Y cuando se haya terminado de reiniciar, le damos clic en retirar el disco si utilizas una máquina virtual o para instalar, por supuesto, quitamos el CD de instalación y automáticamente se va a iniciar lo que es Arco Linux, ya que está instalado
a nuestras preferencias, por supuesto. Esperamos a que empiece, ya está empezando a cargar. Es una distribución muy hermosa, por lo que vemos. Lo primero que hace es pedirnos la contraseña, la ingresamos y damos clic en acceder. Entonces empieza a cargar nuestro sistema operativo. Inicia muy hermoso por lo que podemos ver. Tenemos a continuación lo que es el entorno que utiliza Arco Linux por defecto, que es una combinación de dos. Después de aquí lo que vamos a hacer es crear un usuario. Abrimos la terminal, por supuesto, y tenemos algo diferente a todas las terminales que estamos acostumbrados a ver en la vida diaria, ya sea en Windows o en Linux o en Mac. Muy diferente. Para poder actualizar la contraseña de root, por supuesto, nos pide una contraseña, la contraseña para el usuario, una nueva contraseña y volver a escribirla. Dice actualizada correctamente. Entonces, a continuación damos el comando clear, después de esto, por supuesto, para poder obtener una mejor vista de nuestra terminal. Ya tenemos el usuario root, como lo vemos. Entonces damos el comando userat con el nombre del usuario que queramos agregar. Damos clic y abajo añadimos password PASSWD, el mismo usuario que ingresamos. Agregamos una nueva contraseña y la volvemos a escribir. Y ya está. Esta es una de las instalaciones más fáciles, ya que vamos a utilizar Arco Linux con MBR. Igual son los mismos pasos que hicimos en la parte de EFI. Aquí elegimos el idioma, nuestra localización, nuestro tipo de teclado y particionado manual, por supuesto. Y entonces esta instalación es técnicamente fácil. Agregamos lo que es boot con un sistema de archivos ext2, al igual que vamos, y por supuesto tiene que tener un identificador. Enseguida buscamos la siguiente partición, que en casi todos y cada una de las distribuciones debe ir enseguida de boot bar. Esta, aproximadamente con el tamaño que le estamos dando a nuestra computadora, debe tener un tamaño aproximado de 2048 megabytes, que equivale a 2 gigas. Le agregamos el punto de montaje, que es como su identificador. Abajo no hay indicadores, así que no nos va a importar mucho esa parte. Después le vamos a agregar lo que es la raíz, un tamaño de 15.000 megas, aproximadamente casi 15 gigabytes. Con un sistema de archivos BTRFS y el identificador correctamente. Enseguida es donde todo se vuelve un poquito más diferente, ya que vamos a utilizar lo que serían las extendidas y de ahí las lógicas. Entonces agregamos lo que es Linux Swap.
Claro que tomando nota, solo que la vamos a agregar como extendida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, las demás tienen que ser lógicas. Y cuando agregamos una, por ejemplo, ahí dice tipo de partición lógica, va a estar creada en la partición llamada igual que ella. Le damos un tamaño diferente al swap de 4094 y la restante de esa partición extendida, la lógica, se llama home. Como estamos viendo, tiene un sistema de archivos XFS, punto de montaje, por supuesto que es home, y aparentemente no viene ningún indicador que hable de home. Agregamos el nombre tanto de la computadora, del sistema o entre ustedes. Agregamos nombre, contraseña, por supuesto tienen que ser iguales. Y podemos utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador como lo mencionábamos anteriormente con UEFI. Vemos el tamaño de las particiones que creamos y damos clic y comienza la instalación, la parte más bonita de cada distribución o sistema operativo. A continuación comenzará el proceso de instalación. Hay que tener paciencia porque al inicio todos los pequeños sistemas operativos se batallan. A continuación le damos en reiniciar ahora para poder disfrutar de nuestra distribución barra sistema operativo. De sistema operativo. Entonces, procedemos a reinicio y claro que antes, después de que se haya reiniciado la computadora, de que se esté prendiendo, le quitamos el CD. ¿Para qué? Para que no vuelva al proceso de instalación. Nuevo. Se inicia. Y nos ofrece lo que es si quieres ingresar el usuario. Y hacemos lo mismo de crear el usuario administrador, crear el usuario aparte del administrador del root para tener mejores ventajas, por supuesto. Y ya podemos empezar a navegar por nuestras distribuciones, por nuestros sistemas operativos y decir que ya puedes manejar un sistema operativo difícil, pero que muestra de una manera fácil su instalación, a diferencia de Arch. Y esto sería todo de Arch Linux. Muchas gracias.